está relativamente estable, está estable en un nivel alto de casos. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es consolidar esta primera etapa. Consolidar la primera etapa que anunciamos en forma muy detallada hace 2 semanas, cada actividad con fecha, hora, protocolo, detalle, tenemos que consolidarla, ver que funcione, seguir verificando que la gente cumpla con las medidas de aislamiento, con lo cual vamos a mantener y consolidar todo lo que estaba previsto en la etapa 1, que anunciamos acá mismo hace 2 semanas con mucho detalle a todos ustedes. Y además, como estaba ya previsto, porque esto estaba ya decidido hace tiempo, ¿no? en la decisión administrativa 1289 del Gobierno Nacional, y en línea con lo que sucede en la provincia y en otros distritos, vamos a continuar con la apertura gradual de industrias, que dan mucho trabajo a la gente. Y en esto de la gradualidad, ya estuvieron abiertas siempre todas las industrias esenciales, se sumaron aquellas industrias de bienes que se exportan, sumamos la semana pasada la industria del juguete, previendo que viene el Día del Niño y es posiblemente los días de más venta para ese sector, lo hicimos antes, y estamos hablando con cada uno de los sectores industriales, con los textiles, los madereros, los metales, del metal y el resto de las industrias, para ver su protocolo. Todos tienen que tener su protocolo estricto, obviamente adecuado a la realidad de cada una de las actividades. Y por supuesto, las empresas, ¿no? Las industrias tienen que procurar la movilidad de sus trabajadores, porque el transporte público sigue y va a seguir siendo estrictamente para los trabajadores de las industrias, de las actividades esenciales. Tenemos que seguir siendo muy cuidadosos y muy prudentes, ¿no? Tenemos un alto nivel de casos estabilizado, como dije, en un promedio de 1.100. Entonces, hoy el objetivo es que consolidemos el paso que dimos. Y eso, una vez más les pido, depende de cada uno de nosotros. Bueno, ahí estaba Rodríguez Larreta en la conferencia que dio el sábado a la mañana, después del viernes con el primer magistrado y su colega Kisilov. Por lo tanto, entonces se abren los negocios en las grandes avenidas, además de todo lo de proximidad, y también hay apertura de industrias y fábricas, las pocas que pueda haber en la capital federal, y el transporte público sigue siendo para los esenciales. Incluso, Oscar, hay amenazas con la SUBE, ¿no? Sí, hay que vincular la SUBE con el permiso para viajar. Fíjate vos, el software que tiene la SUBE, qué poderoso es, que no solamente nos marca por dónde estamos cuando la usamos, sino también que ahora nos va a habilitar a aquellos que tenemos trabajo esencial, ¿no? Lo cual me parece fundamental. Y también marcar, Jorge, si me permitís pequeño paréntesis, en cuanto al transporte público, lo que ha pasado en el ferrocarril Sarmiento, que el contagio importante que han tenido los propios trabajadores ha llevado al Estado a suspender sábado y domingo los viajes del ferrocarril Sarmiento. Claro. Obviamente ha puesto micros como en otros momentos, pero quiero decir que el transporte público sin lugar a dudas sigue siendo uno de los focos más importantes, ¿no? Ah, claro, tenés razón. Sí, hay 40 y pico, casi 50 personal de Sarmiento contagiado, ¿no? La cifra es alta, ¿eh? Bueno, claro, y eso ha llevado a esta decisión, sí, Jorge. Claro, vos sé que el otro día había imágenes, tal vez sean de las primeras, ¿no? Pero la verdad que al comienzo obviamente se paga la inexperiencia, una serie de cuestiones, ¿no? Pero veía con asombro esas imágenes que muestran cuando se desinfectan los transportes, públicos de pasajeros. Y veía, los de colectivos bien, entraban con esos trajes que parecen astronautas, que está muy bien, pero era asombroso ver en el Sarmiento los muchachos de mantenimiento, de limpieza, que desinfectaban y estaban sin barbijo y sin guantes, una cosa increíble. Claro, sí. Errores que se han cometido, sin duda alguna, ¿no? Bueno, a propósito, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? A ver qué decía Axel Kicillof, ¿qué pasa desde mañana en la provincia? A ver. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura, limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos, así lo resolvimos con los intendentes del AMBA. En el interior seguimos también, sistema de 5 fases, casi 100 municipios y en una situación de muy baja circulación en muchos de ellos, con muchísima apertura. Estamos adelante de la pandemia
más grande y la crisis económica producida por una pandemia más grande de la historia reciente, seguro. 100 años atrás hay que ir para encontrar algo parecido en términos de epidemia. ¿Dónde está la esperanza entonces? Y la esperanza, creo yo, está en la vacuna, está en los remedios, y se ha trabajado contrarreloj. Y lo hemos podido hacer en la Argentina porque creemos en la ciencia, porque pueden cometer descuidos, pero sepan bien que si los números no bajan, va a haber que ir una cuarentena mucho más dura. Porque si no, las camas se van llenando y no podemos permitir que nadie se quede sin la atención que merece como un derecho. Hoy no podemos elegir, para terminar, si tener o no la pandemia. Lo que sí podemos elegir es si la dejamos trabajar sola, si la dejamos hacer, o si como sociedad y Estado vamos a hacer algo contra la pandemia. Y así es como venimos haciendo en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Protegernos y trabajar colectivamente. Falta menos. No bajemos los brazos ahora. Por favor, sigamos cuidándonos. Bueno, sin duda, Oscar, un Kicillof que es el que más enfáticamente está manifestándose desde el primer día contra cualquier tipo de flexibilización de laxitud sobre la pandemia, ¿no? Más proclive a cerrar que abrir, claramente, Kicillof, ¿no? Sí, ahí vos tenés los ministros de salud, tanto de un distrito como de otro, cómo se diferencian, no en lo profesional, pero sí en lo discursivo fuertemente, Jorge. Sí, Kicillof, la verdad, venía advirtiendo, y incluso con cortocircuitos con Rodríguez Larreta, de que esto es como una irradiación, ¿no? Él jugaba con la figura de la piedra en la laguna, cómo van las ondas expandiéndose, y ponía el foco, el epicentro, en la capital federal, que iba a terminar llegando al conurbano, y efectivamente así fue. Y después ese Kicillof más ideológico, claramente Alberto Fernández, el componedor, es el hombre que vino a restaurar heridas, a cerrar la grieta, esa es su misión, y lo dijo al asumir la... Sí, Oscar, por favor. Vos sabés, así todo, Jorge, las últimas encuestas vinculadas con la imagen de ellos tres entre sí, la opinión a nivel nacional, que ha detectado analogías entre el 24 y el 25 de julio, a nivel nacional, repito, es que tienen mejor imagen al lado del presidente, o más aceptación, Larreta que Kicillof. Bueno, habrá 5 puntos de diferencia, pero fíjate vos cómo la gente, y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, tiene esa percepción necesaria, por otro lado, de la componenda, del estar juntos, del trabajar juntos en semejante crisis. Sí, aparte demuestra la habilidad de Rodríguez Larreta, sí, despojado de todo fanatismo, como es el sector duro del PRO. Yo me acuerdo haber hablado con un alto funcionario de la ciudad de Buenos Aires sobre este tema hace un mes y medio, y planteado sobre la interna que hay adentro del PRO entre los duros de Macri, Pato Bullrich, Fernando Iglesias, todo ese espectro, y el más dialoguista Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, y me decía, pero ¿y qué crees que hagamos? Dice, tiene 80% en la capital federal de aceptación la política de Alberto Fernández en el tema de la pandemia, ¿qué me voy a poner en contra? Así que claramente tiene una visión muy inteligente, además de que tiene que dar la cara sobre este tema, ¿no? Porque Patricia Bullrich puede decir lo que quiera, puede pedir que sigan saliendo los anticuarentena, puede decir que hay que matar y salir con armas, todo, pero la cara la tienen que poner, como vos bien decís, los que gobiernan. Y Kicillof, que es sin duda el más ideológico de todos, no pudo con su genio, y miren lo que dijo sobre los medios de comunicación. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Se nota mucho.
no la dejó pasar y Cristina tampoco, ¿no, Oscar? No, pero aparte Estados Unidos ha tenido una caída que supera el 30%, Jorge. Es muy fuerte eso. Sí, Estados Unidos tuvo la peor caída desde que se tiene registro en los Estados Unidos. Tuvo una caída interanual del 32,9%. México del 20%, España del 20%, Alemania del 10%. Es realmente lo que dice Kicillof en ese sentido. La pandemia ha parado la economía. ¿Qué es la pandemia a diferencia de la cuarentena? La pandemia es el miedo, es la caída del consumo porque la gente no sale, no compra. Esto trae aparejado que la economía no tenga ese círculo virtuoso y haya menos dinero, haya menos consumo, entonces la economía cae. La cuarentena es el remedio a la infección. Por eso acá los medios opositores a como dé lugar de cualquier cosa titulan que el problema es la pandemia, es decir, el problema es las decisiones que toma Alberto Fernández, aquí a Rodríguez Larreta ni lo nombran, es como si todo fuera de Alberto Fernández, incluso los votantes de Rodríguez Larreta en la capital salen a manifestarse contra la cuarentena. Entonces lo que buscan es decir que por culpa de Alberto Fernández y la cuarentena la economía está como está, olvidándose por supuesto de que veníamos de 2 años de recesión del macrismo, que el macrismo defaulteó la deuda en pesos en el 2019, que el desempleo se duplicó, que dejó el gobierno con 40% de pobres, que había una recesión profundísima, un gasto impresionante y una deuda impagable. Todo eso toman para ocultar en definitiva cuál es el propósito, que es voltear como sea cualquier gobierno de características populares. Pero Alberto Fernández, Oscar, tuvo una palabra para un sector que yo creo que es la clave, un sector que es muy importante y que sí, obviamente tiene... Sí, decime. No, y le encontró la vuelta como para llegarle a lo emotivo, ¿no? Cuando da las explicaciones, claro. Claro, sí, llegó, por eso digo que fue una conferencia muy buena de Alberto Fernández, y apuntó a ese sector que es, obviamente por una cuestión hormonal hasta te diría, tiene menos paciencia, ¿no? Se salen, no pueden más, no puede, la verdad que uno los comprende, yo tengo 2 hijas adolescentes, vos también, y la verdad que mis hijas, yo no sé, pobrecitas, llevan 5 meses metidas acá adentro, ¿no? Así que la verdad que les tengo que hacer un monumento. Pero ¿qué me dijo ayer la más chica? Me dice, bueno, ¿cómo andan tus amigas con la cuarentena? Ayer o el sábado, no sé cuándo hablamos. Le digo, ¿cómo andan? ¿Ves que no sé ni el día que vivimos, viste? Las cuarentenas, resulta que ayer es sábado, digo el viernes, creo que el viernes. Claro. Y me dice, no, ellas no respetan la cuarentena muchas. ¿Cómo? Le digo, no, salen. Me dio un palito también, ¿no? Igual es muy responsable, ¿no? Porque sabe que tiene a la abuela de 96 años y a la madre con temas de bronquios y muy delicados. Y me dice, ¿cómo? Y salen, se encuentran, se han encontrado a tomar... Bueno, Alberto Fernández les habla a ellos. Es muy importante el encuentro con los amigos, es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. ¿No se dan cuenta? Muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Yo les pido por favor,
Y lo mismo le pido a cada uno de nosotros. Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos jugar el picadito, pero no podemos. No podemos, porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro. Que en verdad estemos un poco cansados con todo esto y preocupados porque no vemos el horizonte, es razonable, estamos en una pandemia, lo que les está pasando es lo que razonablemente le pasa a un ser humano que está viviendo lo que estamos viviendo todos. Les pido por favor que nos ayuden. Les pido por favor que la picardía de una fiesta puede ser un dolor de cabeza muy grande para muchos. Y les pido que nos ayuden y nos acompañen, porque nosotros los necesitamos, hoy más que nunca. Bien, ahí está, como dijo Oscar, apuntó al corazón, a la parte emocional de los jóvenes, que esperemos que estuvieran muchos escuchando esta conferencia de prensa. Y para cerrar este bloque sobre el tema pandemia, hemos consultado junto con Oscar a tal vez una de las voces más respetadas sobre el seguimiento de este tema, Oscar, ¿no? Sí, Jorge, sí, yo creo que sí, vale escucharlo y sobre todo vale ofrecerlo a nuestra audiencia, Jorge, absolutamente. Sí, es un senador provincial de Corrientes que desde el primer minuto se especializó en la ecuación matemática y el seguimiento de las variables que tienen que ver con la infección, las unidades de terapia intensiva, con las muertes, y ha hecho unos trabajos muy valiosos que le han servido al mismo gobierno. Se trata de Martín Barrio Nuevo. A ver qué dice. Senador Martín Barrio Nuevo, un gusto hablar con usted, gracias por atender a Página Abierta. Y la pregunta, usted es un hombre muy importante, su palabra en todo el desarrollo de esta pandemia ha sido muy esclarecedora, toda su opinión y sus ecuaciones sobre el tema. Así que la pregunta es si la lógica es que el virus está circulando cada vez más, así lo dijeron el presidente Rodríguez Larreta y Kicillof. ¿Qué hay que esperar? O bien que el sistema de salud aguante o que empiece a mesetarse la variable, porque si no, no se entiende por qué seguimos habilitando la posibilidad de que gran parte de la gente salga. ¿Qué opina usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a toda tu audiencia. La verdad es que, bueno, efectivamente lo que hoy se está haciendo a nivel de los decisores políticos, tanto el presidente como el gobernador como el propio jefe de gobierno, creo que es hacer un equilibrio entre lo ideal desde el punto de vista epidemiológico con lo posible desde el punto de vista económico y social. Me parece que estamos en ese punto. En ese punto se puede decir que al menos la última semana fue una semana más tranquila, no sirve para que sea una tendencia, pero sí evidentemente la semana que está transcurriendo y que termina hoy domingo es una semana mucho más tranquila que la anterior en términos de porcentaje de crecimiento, y en términos también de la dinámica que había adoptado el virus. Esto entiendo se debe por un lado a que nos estamos cuidando más y mejor, ¿no? Me parece que eso es fundamental porque lo importante es entender que las curvas no suben ni bajan por sí solas, ni que son curvas inanimadas. Las curvas de contagios crecen o bajan por un combustible, y ese combustible es el comportamiento de la sociedad. El comportamiento de la sociedad se puede de manera muy grosera dividir en dos grandes rubros. Por un lado, la movilidad, y por otro lado, los cuidados de la gente. Bueno, hoy hay una mayor movilidad, entonces los cuidados de la gente, evidentemente, al menos la semana pasada, alcanzaron a compensar esa mayor movilidad. Bueno, las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, provincial y de la ciudad
no fue de seguir ampliando, sino de permanecer como estábamos. A mí me parece que en relación a estos últimos valores que vimos, me parece que es lo prudente, es ver de que se afiance en todo caso la meseta y ojalá puedan empezar a bajar los casos. Yo dudo que así sea, salvo que efectivamente como sociedad nos comprometamos mucho más en el cuidado, y eso significa lavarnos las manos, eso significa distanciamiento social, eso significa usar barbijos, significa fundamentalmente cuidar a nuestros adultos mayores. Así que ese es el desafío. Esta nueva etapa depende mucho más de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que hagamos cada uno de nosotros va a permitir frenar al virus. Ojalá te haya sido claro y por supuesto estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, el hombre de la ecuación de la pandemia consultado por todos, Martín Barrio Nuevo, con una definición preocupante, Oscar, ¿no? Dudo de que bajen los contagios, dijo. Sí, porque es como que nosotros mismos vamos a él, ¿no, Jorge? Esto claro. Ya es absolutamente claro, sí, y lamentable. Tal cual. Bueno, primer bloque, desarrollamos el tema pandemia, todos los efectos de esto. Esperamos, ya tengo llamados, Oscar, ya tengo mensajes en el 11 50 02 0770,